Bienvenidos a nuestro vídeo. Hoy os vamos a presentar a las mujeres filósofas en la historia. La autora de nuestro texto es Ingeborg Gleichow, que creció en Neustadt, Alemania, y se mudó a Friburgo después de graduarse en 1972. Allí estudió literatura alemana y filosofía de la profesión docente. Fue en 1994 cuando, en la Universidad de Friburgo en Ingeborg Bachmann, escribió su tesis doctoral. Desde hace años se dedica a estudiar mujeres filósofas y ha escrito una biografía sobre Hannah Arendt. Su libro sobre Simone de Beauvoir recibió el Premio de Viena de Jóvenes Críticos. Nosotras hemos leído el capítulo 7, Mirar hacia el interior y alrededor de uno mismo, el siglo XIX y el fin de siglo. En toda Europa, los individuos reclamaban un mayor grado de participación en las decisiones políticas, tener voz activa. Pero esta falta de participación en la vida pública afectaba sobre todo a las mujeres, que estaban destinadas al papel de amas de casa y madres. Desde su niñez se las educaba para renunciar a intervenir en la vida pública. Cierto es que se generalizó la escolaridad obligatoria, pero se enseñaba a los niños y a las niñas por separado y en diferentes materias. Una de las asignaturas principales en la educación femenina era la administración de la casa. La parte racional correspondía al hombre, la parte emocional a la mujer. Razón y sentimiento, actividad y pasividad, apertura al mundo y vida hogareña, fuerza y debilidad. Así es como se diferenciaba a los hombres de las mujeres. La época del romanticismo burgués había comenzado. La familia burguesa, ejemplo de vida armoniosa y respetuosa, era el modelo de vida ideal. Las chicas debían ser modestas. Una mujer intelectual estaba mal considerada e infundía más temor que confianza. No podían ir por la calle dando voces, sino que debían aprender tempranamente a mover los dedos, es decir, aprender a bordar y a hacer punto. El concepto clave era revolución industrial. La Ilustración había contribuido a fortalecer en el ser humano una confianza en sí mismo ilimitada. Le había dado una idea de superioridad respecto a la naturaleza. Las ciudades crecían, la gente huía de la miseria del campo porque ya no podían ganarse la vida como campesinos. Pero los que se hacían ricos eran los propietarios de las fábricas y los comerciantes. Los obreros, en cambio, tenían que luchar duramente para asegurarse la existencia. A lo largo del siglo XIX, cada vez más mujeres tomaron conciencia de su condición y se interesaron por la política y la filosofía. Empezaron a agruparse para reivindicar los derechos básicos. Nacía el movimiento feminista organizado. Más mujeres que nunca querían obtener los mismos derechos que tenían los hombres. Buenas tardes, Erwin Dom. Buenas tardes. Cuéntame algo sobre tu vida. Bueno, nací en Alemania en 1831, crecí en el seno de una familia burguesa, pero no recibí una educación suficiente. En el año 1853 me casé con el periodista Ernst Dom y gracias a ello conocí a la élite intelectual de Berlín. Actualmente participo en la fundación de diversas asociaciones femeninas. ¿Cuál es para ti la causa de la opresión de la mujer? El tratamiento desigual y la llamada incapacidad intelectual de la mujer se deriva de una interpretación incorrecta de la naturaleza de la mujer, además de las teorías de los anatomistas, fisiólogos y médicos sobre la pretendida naturaleza inferior de la mujer. Es en el trabajo de cada día donde debemos responder y combatir los viejos prejuicios, y en la vida cotidiana es donde se ve lo que es la mujer. ¿Cuál es tu objetivo al reclamar educación igualitaria y derecho al voto? Pues se podrá conseguir que las mujeres se interesen por la política, intervengan realmente en las discusiones y contribuyan a los cambios. A su vez, las personas no son iguales, sino que se diferencian unas de otras y precisamente por eso hace falta que todos, hombres y mujeres, colaboren en los procesos sociales.
Buenos días, Concepción Arenal. Buenos días, Inés. Cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, pues yo nací en 1820 en Galicia y fui una socióloga y penalista. A los 4 años de edad tuve que mudarme a Madrid debido a la muerte de mi padre y a los 22 años asistí de oyente por primera vez a las clases de la universidad. ¿Cómo lo hiciste si las mujeres en España no podían acceder a la universidad hasta 1888? Bueno, pues la verdad es que hice un poco de trampas. Me tuve que vestir de hombre, pero ya no solo para la universidad, sino también para las tertulias políticas y literarias. ¿Qué opinas del feminismo? Bueno, pues se puede decir que conmigo nació el feminismo en el Estado español. Para mí la mujer es un ser marginado que necesita una educación y una ayuda. Y pienso que las mujeres poseen la misma capacidad intelectual que los hombres. Pero por otra parte, soy contraria al voto femenino, porque es como otorgar un doble voto al marido. Las mujeres para mí tampoco deben ocupar cargos con poder político o relacionados con la judicatura, porque son poco apropiados para la sensibilidad de las mujeres. ¿Algo más que quieras decir? Pues la verdad es que sí. Fundé hace poco las conferencias de San Vicente de Paúl. Buenos días, Helen Stoker. Buenos días. Para comenzar, quiero que me cuentes algo de tu vida. Bueno, pues nací en 1869. Afortunadamente pude beneficiarme de la posibilidad que ofrecía Suiza para estudiar, siendo que en otros países pues no podían porque tenían que vestirse como hombres, como mi compañera Concepción Arenal. En 1905 fundé junto con María Liszuenaca la Liga para Protección de la Madre y la Reforma Sexual. Del 1944 más o menos al 1907 fui directora de la revista para la Reforma de la Ética Sexual. En 1909 me opuse al Código Penal por la homosexualidad femenina. También tengo que decir que estuve en contra de la guerra y del militarismo, pero en cambio estuve a favor del pacifismo. Y a los 21 años tuve mi primera lectura de Nietzsche, que fue un filósofo que me influenció bastante, a poder decir. ¿En qué te influenció Nietzsche? Bueno, en lo que más me influenció Nietzsche fue sobre la tesis de la transvaloración de los valores, en la que hacía una crítica radical de los conceptos y valores, donde también atacaba los valores que defendía la Iglesia, ya que para él pues iban en contra de la vida. Para él la vida más bien era la realidad más auténtica y originaria, era el trasfondo de donde todo surge. Para él no hay ninguna sustancia más elevada, ningún tú debes, ningún Dios, ningún más allá. ¿Para ti Nietzsche? Bueno, para mí Nietzsche fue muchas cosas. Fue alguien que me inició en la filosofía, fue alguien que había tenido el coraje de hacer una crítica racional sobre la cultura, la moral, la religión, el bien y el mal, hacer lo correcto de lo malo. En él había buscado un espíritu independiente donde él era implacable en sí mismo y en los demás, donde lo más importante era pensar y actuar con autonomía sobre todo. Yo lo que hice era coger una frase de su libro y la convertí, su frase era tienes que ser el que eres, y yo la convertí en sé la que eres. ¿Qué idea en concreto compartías con él? Bueno, pues yo con Nietzsche compartía la idea de un nuevo ser humano, donde el Estado y la religión no eran responsables ya de la escala de valores a la que deberían someterse pues, los seres humanos y las personas. Yo era una persona optimista en la que tenía una realización de los ideales, era también una persona energética e indispensable en impulsar el progreso y no solo en las ideas sino que también en la práctica. Buenas tardes, Leonor Fun. Buenas tardes. Lo primero, háblanos un poco acerca de tu vida. Pues nací en Riga en 1878. He sido filósofa, pianista y también he sido periodista y escritora de viajes. Uno de mis libros más famosos ha sido el de Die Autonomie der Werte, que en español significa la autonomía de los valores. En este texto no pretendo encontrar ningún argumento que tenga que ver con Dios o con cualquier otra cosa relacionada con este tema, ni tampoco nada relacionado con la metafísica. ¿Tus ideas han sido influenciadas por alguien? Sí, he tenido una gran influencia por parte de Heinrich Rickert. Es un filósofo alemán y este filósofo defendía que la filosofía debía ocuparse de los valores en general y que su explicación también debía tener en cuenta en todo momento al individuo. ¿Cuáles eran tus principales ideales filosóficos? El tema fundamental era la relación que existía entre el individuo y los valores. También opino que los valores cambian y que estos forman parte de la vida
y no se deben buscar en un más allá. Sabemos que has escrito una tesis doctoral, cuéntanos un poco de qué va. Pues la tesis doctoral que escribí, el principal tema es la autonomía estética. Pienso que los artistas sí pueden llegar a experimentar en su interior y sin necesidad de intervenir, sin la intervención de un poder superior. Buenos días, Helen Bondrus. Buenos días. Lo primero me gustaría que empezaras contándonos algo sobre tu vida. Bueno, pues yo nací en Viena y al principio de mi vida me interesaba bastante el asunto feminista, pero me he ido volviendo más pesimista a lo largo del tiempo. Me interesa mucho el arte y suelo reflexionar mucho a lo largo de mi vida. Estudié en Zúrich filosofía, filología clásica, arqueología y entre muchas otras carreras. En 1874 conocí a Nietzsche y fue fascinante. Y bueno, no se me ha considerado una buena filósofa y por eso ingresé en un psiquiátrico porque tenía bastantes problemas de autoestima. ¿Podrías contarnos algo más sobre Nietzsche? Bueno, pues en 1874, como te he dicho, le conocí y bueno, al principio quedé fascinada, pero luego me di cuenta de algunos detalles y, por ejemplo, solo hacía insinuaciones confusas sobre las cosas y yo creo que se ha ganado el amor de las personas por su capacidad de expresión. Y bueno, esta crítica que acabo de decir, un poco más extensa, salió en el ensayo Intentos modernos de sustituir a la religión. Y bueno, después en 1869 salió en Fundamentación de la concepción del mundo suprarreligiosa, un poco más elaborada. Y ahí pues manifiesto mi opinión sobre que la filosofía y las ciencias naturales tienen que ser el centro de reflexión. He leído que has escrito algunas obras, cuéntanos un poco de qué van. Bueno, pues en 1887 escribí Cómo es posible saldar cuentas y asumir responsabilidades sin aceptar la libre voluntad, donde explico que para mí la libre voluntad es una parte inherente del ser humano y coincido con Kant en que cada uno tiene una libre voluntad de empezar algo y no por un impulso, y precisamente porque la persona es libre es también responsable de sus actos. Y bueno, también que la moral la tiene que construir uno mismo y no por impulsos externos. Luego en 1895 escribí mi última obra, llamada El hombre como imposibilidad lógica y ética y como maldición del mundo, donde manifiesto mi odio por los hombres y explico lo que es para mí la religión. ¿Y cuál es tu opinión sobre la religión? Bueno, pues no niego la existencia de Dios, pero sí que creo que está en una supraesfera, sin conexión con el ser humano. Y bueno, al principio pensaba que el ser humano sí que podía desarrollar la capacidad de llegar a esa supraesfera, pero me he ido volviendo un poco más pesimista y pienso que ahora solo las mujeres pueden desarrollar esa capacidad, porque pienso que están más evolucionadas que los hombres. Y bueno, básicamente pienso que el hombre busca el poder y eso le ciega y lo que intenta es dominar y bueno, por eso también destruye la naturaleza.